por si a alguien le acaba de sonar el despertador y ayer estuvo pasando el domingo en familia, no se conectó y demás. ¿Se acuerdan del intento de toma del Capitolio en Estados Unidos? Sí, bueno, que fue un 6 de enero. Que fue un 6 de enero. En Brasil pasó lo mismo multiplicado por 3, yo diría, porque lo que hubo fue una toma de la sede de los 3 poderes del Estado en Brasilia, llevada a cabo por manifestantes que estaban agrupados frente a un cuartel militar allí en la capital de Brasil desde hace varias semanas, pidiendo un golpe de Estado que restituyera a Bolsonaro, según una narrativa en la cual hubo fraude en las elecciones, y Lula no es un presidente legítimo. Al igual que lo que pasó en Estados Unidos, este asalto fue posible porque no hubo una resistencia de las fuerzas de seguridad. En ese momento, en el año en el cual Donald Trump dejó el poder, lo que vimos fue, ¿se acuerdan? Policías abriendo las rejas para que pasen los manifestantes. Acá lo que vimos es una ciudad que es una sede administrativa, por lo cual los fines de semana en general está desierta, y donde no había ningún tipo de dispositivo de seguridad para evitar lo que pasó, que fue que una horda de personas, algunas de ellas armadas, simplemente ingresara y tomara los edificios a placer, casi diría, sin ningún tipo de resistencia. Obviamente, bueno, las últimas noticias son que obviamente el orden está restituido. De todas formas, el último núcleo de acampantes que seguía frente al cuartel militar tardó muchas horas en ser desalojado porque había un sector del ejército que los protegía de la policía que había ido a desalojarlos por orden de la Corte Suprema de Brasil. El alcalde o gobernador de la región de Brasilia, un bolsonarista, fue suspendido por 90 días de su cargo, también por orden de la Corte Suprema de Brasil. Su ex secretario de Seguridad, el hombre a cargo de la seguridad en Brasilia, y esto no es un tema menor, que también fue echado incluso antes de que saliera Lula a hablar y demás, está en Estados Unidos, al igual que Bolsonaro, y de hecho hay una investigación ya en curso, porque se sospecha que obviamente por ahí viene la planificación, la organización de esto, y era el hombre que obviamente dirigía a esta policía que no actuó. Así que acá quería hacer un primer parate antes de abrir la charla y decir que es hora de que el gobierno nacional evalúe seriamente tomar la seguridad de la Casa Rosada y del Congreso y volver a ponerla bajo las órdenes de la Policía Federal. No puede estar todavía bajo las órdenes de la Policía de la Ciudad viendo lo que vimos ayer en Brasil. Me parece que eso, para empezar, las sedes del Poder Ejecutivo Nacional tienen que estar guardadas por el Poder Ejecutivo Nacional. Es algo que se tendría que empezar a debatir mañana mismo, hoy mismo, y no sé si no se tendría que actuar por decreto. Dicho esto, hay otras similitudes que no remiten al Capitolio y que me inquietan, porque remiten a algo que pasó acá hace poco, que fue el intento de asesinato de Cristina. Porque lo que vimos ayer, y ahora charlaremos más en detalle las reacciones de uno y otro lado del arco político en la Argentina, pero en Brasil mismo, fue una condena universal a los hechos que estaban pasando, como cuando acá le dispararon a Cristina, que excepto alguna excepción como Patricia Bullrich, pero hubo una cuestión de decir esto está mal, pero solamente un espacio político, que es el que está en el gobierno, que dice esto hay que investigar y ver quién está atrás, porque si no las condenas se quedan solamente en los tipos que estaban ayer rompiendo vidrios, robándose cosas. Y me parece que ahí hay, digamos, algo a que atender. Cuando uno condena solamente el hecho, porque uno no puede, después de ver todo lo que se vio, quedarse callado, pero no le interesa que se averigüe quién fue el que lo promovió, quién fue el que lo financió, quién fue el que lo organizó, y el que tiene capacidad de volver a hacerlo. Bueno, evidentemente encontramos también un tipo de complicidad. No sé cómo lo ven ustedes. Sí, sobre ese tema puntual, el último es un poco el problema también que tenemos ahora, donde parece que un tuit en las redes sociales soluciona todo, ¿no? Y publicar que vos estás en contra o que repudias algo completamente obvio y después no hacer nada para que las cosas vuelvan a su cauce normal o intentar que vuelvan a su cauce normal,
la verdad que no tiene ningún sentido, ¿no? Porque de golpe vos podés decir cualquier cosa y no llevarlo nunca a la práctica, transformarlo en políticas de Estado, ni mucho menos. Es un poco lo que decía Cristina, salvando las distancias respecto de la campaña electoral, menos Twitter y más territorio. Sí. Acá lo llevó al otro plano, ¿no? Menos, o sí está bien, tuitear y repudiar, pero si hay una convocatoria al diálogo, si hay una mesa para ver cómo haces para volver a poner todo en los órdenes normales, o por lo menos medianamente normales, accede a eso, porque si no queda simplemente en lo discursivo, ¿no? Y ahí tenemos un gran problema. A mí puntualmente me preocupa bastante lo que está sucediendo, y esto lo hablo desde lo personal. Jamás tuve miedo o la sensación de que podría venirse en nuestro país y en la región, como sucedió en los 70, una oleada violenta en contra de gobiernos populares para derrocarlos mediante la fuerza. Yo la verdad es que nunca pensé que iba a suceder eso otra vez en nuestro país y en la región, y ahora sí me da miedo. Y no estoy viendo que haya una reacción acorde a eso. Por lo tanto, me preocupa más. Bueno, acá lo que se sospecha también de los sectores del agro, ¿no? Sí. Que estarían atrás, los sectores más enconados, opositores enconados a Lula, y que uno piensa acá en esos autoconvocados que en un momento cortaban la ruta, ¿te acordás? Del campo, que por ahí no tuvieron después la continuidad o la repercusión. Me acuerdo que Patricia Bullrich fue a una de esas manifestaciones también. Son sectores parecidos acá, que no tuvieron esa mayoría o por lo menos esa masividad que se ve en Brasil, pero que están latentes aquí. Y bueno, lo que vos decías a propósito de la reacción de ayer, lo comentábamos nosotros repasando los tweets de Bullrich, de Macri, buscando emparentar esto que sucedió ayer con la discusión de la reforma previsional en el Congreso en el 2017, una cosa y el pedido de juicio político a la Corte Suprema. Así es. Igual vos viste cómo funciona ese posicionamiento, ¿no? Porque tuviste un montón de dirigentes que salieron como corresponde a hablar de la defensa de la República, de la democracia, del respeto a la voluntad popular, etcétera, etcétera, etcétera. Y Macri y Bullrich empiezan a tener siempre el mismo patrón de comportamiento, que es esperar, no actuar al toque. Varias horas después que presidentes europeos. Para encontrarle que Macron, un nexo para no hablar del hecho en sí, sino usar ese hecho como disparador para pegarle al gobierno, y eso también hace como un efecto cascada que otros dirigentes, no te digo todos, adopten el mismo discurso duro y de la confrontación interna. Ahí, perdón, disiento. Yo creo que esperaron 5 horas para saber si tenía éxito o no. Porque si tenía éxito, no iban a condenarlo. Claro. Pues estamos hablando del mismo gobierno que bancó el golpe en Bolivia, el gobierno que reconoció antes que ningún otro en el mundo a Temer, cuando la voltearon a Dilma. Yo creo que Macri esperó 5 horas, porque Macri, si esto tenía éxito, lo iba a bancar. Y sin ninguna duda tiene que haber habido un mensaje ahí entre Macri y Bolsonaro, no creo que no. Seguro. Ahí vemos el tuit de Macri, uno del hilo, ¿no? Donde, como decía Fer, mezclaba lo que pasó en Brasil con lo del 2017, la protesta contra la reforma previsional, donde no hubo un intento de tomar el Congreso. Se estaba protestando para que no se discutiera una ley, hubo conflictos dentro del Congreso entre diputados, hubo represión fuera del Congreso, incluso a diputados que salieron a pedir que se dejara reprimir, pero no había... lo que hubo ayer, que fue un desconocimiento de un gobierno electo y el pedido de que se pusiera otra persona en el poder. Son cosas absolutamente distintas. Sí, son distintas, y no olvidar que el jefe de la represión de ese año había sido D'Alessandro en la ciudad de Buenos Aires. También ahí hay un punto en donde obviamente en Brasil es más fácil hablar de derechas y de izquierdas que en nuestro país, digo que tenemos otro entramado y otro tipo también de respuesta social. Y hoy lo cruzo, pero porque no para ir a eso, pero sí para sumarlo. Hoy Cristina hizo público que volvió a recusar a Capuchetti justamente por, básicamente incompatibilidades en su tarea, por una contratación en la ciudad que vendría a ser
ahora empleada de Alessandro de alguna manera, pero algo que Cristina viene diciendo es que la quieren preso o muerta. Bueno, Lula ya lo tuvieron preso y ayer lo podían haber tenido muerto. Digo, me parece que hay ahí también lo de ayer se apoya en el golpe institucional a Dilma, en el encarcelamiento político del lawfare o la persecución político-judicial a Lula. Es un recorrido que se fue haciendo, que tiene por supuesto responsables, que no son, decíamos, ni los Sabac Montiel de ayer, por poner algún paralelo, ni cuentapropistas como intentan hacernos creer acá, y es absolutamente coherente que la derecha argentina se apoye no solamente en sus propios hechos, sino también en los de Brasil. También hay que decir que no tuvimos ayer una embajada de Estados Unidos auspiciando. Al menos lo que tiene que ver con lo institucional salió a repudiar. Quiero decir, después si por atrás tuvieron un doble comando, todavía no lo sabemos. No, es interesante porque en realidad lo que está pasando en Estados Unidos es que Estados Unidos también está cultivando su propia grieta. Sí. Y acá Bolsonaro está claramente alineado con Trump, con lo cual quienes ahora están en el gobierno de Estados Unidos, por lo menos en las líneas que se deciden políticamente en la Casa Blanca, han dado un respaldo muy fuerte a Lula, incluso durante la campaña, el día que fue electo y demás. Lo cual no significa que como acá existen, capas subterráneas geológicas en el Estado que, aunque cambie el gobierno, no cambie. En Estados Unidos, en el sector de inteligencia, en el sector de diplomacia, en el sector de las Fuerzas Armadas, seguramente hay quienes ven con buenos ojos a Bolsonaro, pero sí es cierto que la línea política está sin ninguna duda en esto alineada con Lula. Y hubo legisladores del Partido Demócrata pidiendo que lo echen, ¿no? A Bolsonaro de Estados que Unidos. Que lo extraditen, que lo devuelvan a Brasil. Bueno, Así es, a mí me parece también que es interesante, o por lo menos empezar a evaluar no solamente lo que pasa a nivel institucional, eso digamos son cosas que van a salir a la luz si se inicia una investigación, sino bueno, ¿cuál es el caldo de cultivo que se está generando? No es algo que venimos hablando, pero ¿por qué calan tan profundamente? ¿Por qué hay tanta gente que se suma a estos movimientos? Sabemos que Bolsonaro, por supuesto, está atrás del armado, que participa la iglesia evangélica. Brasil es una configuración cultural y social distinta a la Argentina, pero hay puntos en común, ¿no? Y el mayor punto en común es que hay un gran sistema que no responde a algunas demandas y necesidades que generan, bueno, desesperanza, desconocimiento de las instituciones, falta de o crisis de representación de las instituciones democráticas. Entonces, bueno, mientras desde, digamos, en términos institucionales tratamos de resolver el asunto, bueno, no prestemos atención a lo que pasa abajo. Porque, de nuevo, si tratamos a Sabac Montiel como un grupo de locos sueltos, desconocemos todo el resto de cómo se crean estos sistemas, cómo se crean estos valores, estos patrones de comportamiento, que puede ser que no tomen, digamos, que no lleguen a la instancia de tomar el Congreso de la Nación. Sin embargo, después, en las elecciones, puede haber otros hechos violentos. Hay una situación que se está repitiendo a nivel internacional, que no podemos dejar de ver, que tiene que ver con las expresiones sociales, que ya no son expresiones sociales ordenadas, que no son manifestaciones ligadas por ahí a un reclamo particular, sino, bueno, lo que venimos hablando siempre, pero ¿qué respuesta institucional democrática, en el caso de Argentina, del oficialismo hay? Hacía un análisis muy interesante Carlos Raimundi, y recién lo entrevistábamos en Caballero de Día, que decía, bueno, la única forma es una democracia, digamos, que garantice las cuestiones básicas, plata en el bolsillo, una economía en crecimiento, como ahí hay algo a nivel local que también hay que resolver. Sí. Ahora, ¿no? coincido, pero vos fíjate que Lula no lleva ni una semana. Claro, no, me refiero, digamos, a nivel a largo plazo, en términos de volver a un Estado, por lo menos representación de un Estado que responde, ¿no? Sí. A las demandas sociales. Un poco lo que habla Cristina cuando habla del desencanto con la democracia, digamos, ¿no? Esta democracia que ya no cumple con las demandas básicas y hace que la gente busque quizás la respuesta en otro lado. Sí, igual ahí Fer tiene un punto, porque evidentemente a Lula no le dejaron fracasar. Claro. Ni Ah, tener ni éxito, siquiera, ¿no? Entonces, claro. entonces también
estamos en un mundo, a ver, si la inflación es multicausal, los comportamientos sociales también son multifactoriales y tienen muchas aristas que hay que atender. Obviamente está la cuestión económica, la inclusión social, cómo contenés a estos grupos, cómo haces para volver o devolver el valor y el concepto de la cuestión de la comunidad, pero al mismo tiempo también estamos en una guerra, parece, entre dos mitades constantemente en distintos lugares donde no importa lo que pase, vas a tener una oposición y esa oposición, y no hablo oposición política, hablo oposición práctica, ¿no? Sí. Pragmática, está siendo cada vez más violenta. Sí, claramente. Y ahí, en realidad, lo que hay son dos carriles que corren en paralelo. Sí, por un lado, si se quiere, la superestructura, que son los sectores ideologizados que organizan esto, que lo llevan adelante, que desconocen directamente la elección, por eso es que no le dieron ni una semana, no estaban esperando evaluando, no, sino que no reconocen la legitimidad, como Trump no reconoció nunca. Recordemos que Jair Bolsonaro no reconoció la victoria, e incluso de la victoria de Lula, y incluso, si no me equivoco, él no lo llama presidente en los tweets que publicó ayer, sino jefe del Ejecutivo o algo por el estilo. Y por otro lado, y a eso creo que apuntaba Fabi, y es, creo, un tema muy interesante para atender, ¿por qué hay grandes sectores de la sociedad brasileña en este caso, pero vemos algo que se repite no solamente en la región, sino en todo el mundo, que quizás no son sectores ideológicamente de acuerdo con Bolsonaro, O que en violentos, su o momento violentos habrán votado a históricos, Lula, claro. o hasta incluso seguramente les fue muy bien en los años que gobernó Lula, que no están de acuerdo con la violencia, que si los agarran en abstracto, dicen que los derechos humanos hay que respetar, y que pasivamente, en una gran mayoría de los casos, y activamente en otros que se suman a estas protestas, terminan eligiendo esta opción antes que la otra. Y ahí creo que es donde entra en juego este desencanto que está acumulado ya por años y años de, no solamente de deterioro de las condiciones materiales, sino de su contraparte, de deterioro de las condiciones materiales de la mayoría, mientras unos pocos se están enriqueciendo más que nunca. El tema no es tanto, creo, la pobreza como la desigualdad, en el sentido de que hay sociedades más pobres, pero menos desiguales, que logran tramitar sus diferencias de forma menos violenta. Lo que genera la violencia es la desigualdad. Y Brasil es el país más desigual del continente más desigual del mundo, y ese es otro factor que hay que tener en cuenta a la hora de leer lo que pasa allá y en toda América Latina. Hay un rol, una novedad, lo comentábamos antes, también el rol de los medios de comunicación y de las redes sociales que exacerban ese malestar, ¿no? Se forman grupos en donde, bueno, esto es diálogo cotidiano. Ahora, algo que comentábamos con Tayana en la entrevista que le hicimos hoy es esto, ¿no? Esto que decía Carla. Bueno, los partidos progresistas, nacionales y populares de izquierda están volviendo a ocupar el ejecutivo de la región en elecciones, hay que decirlo, casi siempre muy peleadas, Muy ¿no? parejas. O por escaso margen, y una derecha que ya no es la de años atrás, es una derecha que ha conseguido este piso de votos y es mucho más violenta y decidida a no dejar gobernar a los gobiernos, no marcarle límites, no, directamente no dejarlo gobernar, como se ve en este caso, están dispuestos a no dejarlo gobernar a Lula, ¿no? Sí, y para hacer eso, además, ya no es que acuden como en otras épocas a una doble vara, cuando uno ve las justificaciones, por ejemplo, de la derecha de acá, sino que directamente rompen las varas, para que no haya capacidad de comparar nada con nada. Cuando dicen que es el kirchnerismo el que debería compararse con el bolsonarismo, cuando al mismo tiempo protestan y dicen que Janine Áñez es una presa política, digamos. Hay una estrategia de confusión. La estrategia de la derecha en la Argentina, en la región y creo que en el mundo ya a esta altura del partido, o al menos en Occidente, es en un contexto de degradación de las condiciones de vida y en un contexto de mucha volatilidad e incertidumbre, alimentar ese caos, alimentar esa incertidumbre, alimentar esa entropía hasta que la gente termine por aceptar cualquier receta para poner un poco de orden.
Bueno, pero se han dedicado, digo, en el último tiempo muy fuertemente a denostar el concepto de populismo, ¿no? Digo, lo han instalado de una manera en la que para un montón de gente populismo es lo que está mal en materia de gasto y no inversión del Estado. Digo, y eso me parece que también se va instalando y de alguna manera te termina generando una idea negativa que buscaban. Y por otro lado, ayer Cristina misma en un momento hizo de vuelta hincapié en esto de vuelven a capturar, dice, a segmentos de la población, inclusive algunos en contra de sus propios intereses económicos para hackear la democracia. Digo, esto lo vimos muy fuertemente con el macrismo en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Donde sobre todo los sectores de la ciudad con menos recursos son los que más votos han generado estos proyectos de hambre. Ahora, también es cierto que no les preocupa de Lula si le va a ir bien o le va a ir mal. Tal vez ni siquiera fueron a votar a Bolsonaro a estas elecciones. Lo que evidentemente viene marcándose a fuerza, digo, de todas estas expresiones diversas, no solamente en Brasil, es que ni siquiera quieren que exista un proyecto que se venga a preocupar por las mayorías que en general están en minoría. Digo, son los Milei que van a la elección para ocupar un cargo cuando odian el Congreso. Esa es digo, ni siquiera sé si es contradicción, esa es la forma en la que están adentro para romper desde adentro. Sí, absolutamente. Odian la democracia por la que piden votos, digo, porque efectivamente llegaron por los votos, con lo cual nos cambian absolutamente las categorías de un tiempo a esta parte y todavía creo que no terminamos de entenderla cuando vamos a una elección en nuestro país en la que no solamente tenemos que mirar cómo se va a cuidar la casa de gobierno para que no vuelva a ir Sabán Montiel o los Caputo enmascarados en Revolución Federal a prender fuego a la casa de gobierno, sino que efectivamente nos cambiaron las categorías de la democracia en un año en el que la Argentina cumple los 40 años. Digo. Sí, totalmente. Para redondear este pase, 2 titulitos en los diarios de ahora, en los portales, que me parece que y con esto retomamos el principio de la conversación. Para Clarín, Brasil es el país aterrador que desafía a Lula da Silva. O sea, quien desafió ayer a Lula fue Brasil. No fueron las bandas de bolsonaristas. Es como la crisis causó nuevas víctimas. La crisis causó 2 nuevas víctimas. Y por otro lado, me acaba de cambiar Infobae los títulos que tenía delante de todo, pero Infobae dice la zancadilla de Bolsonaro a Lula que Cristina Kirchner ya le había hecho a Mauricio Macri. ¿Cómo? Cristina es como Bolsonaro. La zancadilla de Bolsonaro a Lula que Cristina Kirchner ya le había hecho a Mauricio Macri, porque claro, ¿cómo olvidar ese día en el que hordas de la cámpora tomaron por asalto los 3 poderes del Estado, yo me acuerdo, rompieron todo? Ayer igual Infobae sí hablaba de intento de golpe. El que nunca puso la frase intento de golpe o golpe de Estado fue Clarín. Qué raro. Nunca. Qué Total raro. normalidad. La Nación desde pero ayer no lo y puso hoy la dictadura intento de argentina, no lo va a poner. Es verdad. Claro, o sea, total normalidad en Brasil, según Clarín. Así es. Sí. Bueno.